vamos a explicar un poco más en detalle cómo está formado ese sistema nervioso central. Esto que les estoy mostrando ahora es el apunte que tienen ustedes en el PDF que les envié a principio de año, ¿sí? Así que empezamos a hablar del encéfalo. El encéfalo, como dijimos, se divide en tres partes, en lo que era cerebro, cerebelo y el tronco del encéfalo. Para hablar a grandes rasgos, el cerebro entonces, formado por dos hemisferios, el hemisferio cerebral derecho e izquierdo, cumplen con muchísimas funciones. Dentro de las principales funciones es iniciar todos los movimientos voluntarios. No solamente la realización o el inicio de los movimientos, sino la coordinación de los mismos, al igual que regular la temperatura, la percepción de los sentidos, la percepción sensorial o sensitiva, ya sea de los cinco sentidos, tacto, gusto, olfato, vista y audición, sino que también la termoalgésica, es decir, la de la temperatura, cuando palpamos algo que está caliente o frío, la del dolor, la del tacto también podemos palpar algo o discernir si algo suave o áspero. Bueno, y además de la parte del pensamiento, la parte cognitiva, que es la de resolución de problemas, emociones, aprendizaje, lenguaje, memoria, todas esas son funciones del cerebro. Ahora las vamos a detallar más en forma más acabada y a través de los distintos lóbulos que tiene el cerebro. Vamos a hablar de cada lóbulo y de la función de los mismos. Después tenemos el tronco del encéfalo. Ese tronco del encéfalo también tiene varias funciones importantes. Por ejemplo, en el tronco del encéfalo se encuentran los núcleos que regulan la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, así como también el centro de la tos, de la deglución, del vómito. Bueno, es el lugar donde se coordinan y se incluye información, o sea, se combina información, se integra, perdón, no me sale la palabra, se integra información. Y después tenemos el cerebelo que también cumple distintas funciones. Por ejemplo, el cerebelo tiene la función de coordinar los movimientos aprendidos, ¿sí? Como por ejemplo cuando en forma inconsciente prácticamente podemos manejar, son los movimientos aprendidos, ¿sí? Los movimientos voluntarios pero aprendidos, y también contribuye a mantener el equilibrio. Esas son las funciones del cerebelo. A grandes rasgos, como dijimos, ¿sí? El encéfalo, formado por el cerebro, el tronco y el cerebelo, cumple con dichas funciones. Esto es para hablar del encéfalo. Ahora, tenemos que discernir y tenemos que diferenciar lo que es, bueno, y la médula espinal, perdón, para terminar con el sistema nervioso central. La médula espinal es la encargada de transmitir esa información generada en el encéfalo, ya sea la que se genera en el tronco, como la regular frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, o la que se genera en el cerebro, como querer mover un músculo en forma voluntaria, o en el cerebelo, como coordinar los músculos aprendidos. Toda esa información generada en el cerebro es transportada por la médula espinal, ¿sí? Hacia los nervios periféricos. O sea que en realidad la médula espinal transporta la información del encéfalo a los nervios y de los nervios hacia el encéfalo. La médula espinal comienza a la altura de la primera vértebra, por debajo del tronco del encéfalo, y termina a la altura de la segunda vértebra lumbar, donde ahí se empieza a formar lo que se llama cola de caballo, y como ya dijimos, de ahí van a nacer los 31 pares de nervios raquídeos. Pero para entender un poco más cómo se transmite esta información, tienen que poder diferenciar lo que es sustancia gris de sustancia blanca. La sustancia gris es la sustancia que está formada por los cuerpos neuronales, y esos cuerpos neuronales o esa sustancia gris es la encargada de generar los impulsos eléctricos, es decir, es la encargada de generar la información, es la encargada de generar la información para mover un músculo, es la encargada de pensar si tiene que resolver un problema, de sentir cuando es una percepción sensorial. ¿Sí? Es decir, que la sustancia gris, para decirlo de alguna manera, es la forma pensante, genera información o genera funciones. Esa sustancia gris se encuentra se encuentra bajo dos formas, lo que sería la corteza del encéfalo, la corteza cerebral, y los núcleos de la base. Si hablamos del cerebro. Si hablamos de la médula es distinto, pero vamos a hablar de la parte del cerebro. Entonces la sustancia gris se encuentra formando la corteza cerebral y los núcleos de la base. La sustancia blanca, en cambio, son los axones de las neuronas, no los cuerpos, los axones. Y esos axones de las neuronas lo que hacen es transmitir la información generada por la sustancia gris
de un lado a otro, de un hemisferio cerebral al otro, de los hemisferios cerebrales al cerebelo, o del cerebelo a la médula, o de los hemisferios cerebrales a la médula. Es decir, que la sustancia blanca transmite información. Entonces acá lo podemos ver en este corte que tenemos acá del cerebro. Este es un cerebro. Entonces vemos que la sustancia gris está formando la corteza cerebral en la periferia. Esto que está acá es toda sustancia gris. Y en los núcleos, que estos que están acá adentro, corteza y núcleos. Esta sustancia gris está formada por los cuerpos de las neuronas y es la que genera la información. Toda la que acabamos de mencionar se genera en la sustancia gris. Vuelvo a decir, corteza y núcleos. La sustancia blanca es lo que queda en medio. Entre la corteza y el núcleo tenemos la sustancia blanca. La sustancia blanca está formada solo por los axones de las neuronas y lo que hace es transmitir la información que se genera en la sustancia gris a distintos lados. Puede ser para integrar información, de acá viaja para este lado, de este lado viaja para la médula, de la médula, qué sé yo, al cerebelo. ¿Sí? Lo que hace la sustancia blanca, que son solo los axones, es transmitir la información generada en la sustancia gris, que son los cuerpos neuronales. Esa es la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Bien, ya vamos a ver que a nivel medular, voy a ir ahora para abajo, a nivel medular cambia. Entonces a nivel medular la sustancia gris se encuentra adentro en forma de H, no afuera como la corteza cerebral, sino que la sustancia gris está en la parte interna en forma de H y la sustancia blanca está por fuera. ¿Sí? Esto es a nivel medular, sustancia gris y sustancia blanca, y esto es a nivel del cerebro, que tenemos exactamente al revés. La sustancia gris por fuera y la sustancia blanca por dentro. Bien. Bueno, entonces las funciones que tiene el cerebro las vamos a dividir según sus lóbulos. Cada lóbulo cerebral tiene funciones distintas y cada lóbulo cerebral tiene un nombre muy similar a los huesos que le da origen. Acá marqué 4 lóbulos cerebrales, en realidad hay 2 lóbulos más, el lóbulo de la ínsula y el lóbulo del cuerpo calloso, pero los más nombrados, cuando uno busca información en internet, son estos 4 lóbulos cerebrales, que tienen el mismo nombre que los huesos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Y acá lo vemos en una imagen. Si nosotros vemos este cerebro, acá vemos en un color celeste o violeta clarito el lóbulo frontal, donde estaría el hueso frontal, hasta esta línea que está acá, ¿sí? Este sería la cisura de Rolando, pero bueno, no importa ahora, sino que este que está acá es el lóbulo frontal. Este que está acá de un color más marroncito o amarillo es el lóbulo parietal. Este que está acá abajo es el lóbulo temporal y acá en rojo vemos el lóbulo occipital. Los lóbulos están separados por las cisuras, pero no es importante el nombre, sino que es importante los lóbulos, ¿sí? Frontal, parietal, temporal y occipital. Y si uno pudiese, es un hemisferio. Recuerden que hay 2 hemisferios. Si vemos del otro lado, estaría el otro hemisferio. Si uno pudiera levantar este lóbulo, tenemos todavía 2 lóbulos más, que es el de la ínsula y el del cuerpo calloso. Pero los que importan son estos 4. ¿Cuáles son las funciones que tienen estos 4 lóbulos? Bueno, van variando de acuerdo a cada lóbulo. El lóbulo frontal, principalmente en esta región acá, en la corteza más próxima a la frente, está el área del pensamiento, el área cognitiva, la que nos hace inteligentes, la que nos permite resolver los problemas, ¿sí? Vamos a hablarlo. El lóbulo frontal contiene, bueno, no, vamos a verlo acá directamente. El lóbulo frontal tiene el área del pensamiento, el área cognitiva, el de la inteligencia, las que nos permite resolver problemas en la parte anterior. Por eso cuando estamos pensando en algo muy concentrado nos duele mucho la cabeza, acá en la frente. Y en la parte posterior, antes de que se transforme en el lóbulo parietal, en esta porción posterior que se ve más oscura, se encuentra la corteza motora. Es decir, que todo movimiento que generemos, la información nace del lóbulo frontal, pero en su parte posterior. En esta corteza se genera la información para mover la mano, la boca, la pierna, el pie, el brazo, el codo, la lengua, el ojo. Todo lo que movemos en el cuerpo se genera en esta corteza motora que está en el lóbulo frontal. Ahora, recuerden que este es un hemisferio, por ejemplo el hemisferio derecho. Por lo tanto, esta corteza mueve a la mitad izquierda del cuerpo. Del otro lado está el otro hemisferio con otra corteza motora que mueve la mitad derecha, ¿sí? Acuérdense que son 2 hemisferios cerebrales. Entonces, en el lóbulo frontal
tenemos la parte cognitiva o del pensamiento, la que nos hace ser inteligentes, el área del razonamiento, y la corteza motora. En el lóbulo parietal, si bien tiene varias funciones, vamos a nombrar que está la corteza sensorial, donde llega toda la información sensorial o de los sentidos. Acá llega la información termoalgésica y dolorosa. Es decir, la información táctil, cuando tocamos algo y sabemos si es algo áspero o es algo suave, la información también térmica, si es algo frío o caliente, y la información dolorosa, que es cuando nos pegamos un golpe en cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, va a llegar a esta área. Lo mismo, cuando nos golpeamos la mitad del cuerpo derecho, va a llegar a esta área, pero del hemisferio izquierdo del cerebro. Cuando nos golpeamos del hemisferio izquierdo, va a llegar a esta área del hemisferio derecho del cerebro. Bien, acá tenemos el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital está el área de la vista o el área de la visión, es decir, que lo que vemos, la imagen que se forma en la retina del ojo, viaja por un nervio, llega hasta la corteza occipital y acá se hace consciente, porque la imagen está en el ojo, pero para que yo la pueda percibir como consciente y esté consciente que estoy viendo un auto, una mesa o un pájaro, tiene que esa información viajar por el nervio hasta la corteza visual en el lóbulo occipital. Y en el lóbulo temporal, acá tenemos la corteza auditiva, olfatoria, de la memoria, por acá distribuida tenemos la del lenguaje, ¿sí? Bueno, varias funciones en esta corteza o en este lóbulo, ¿cómo es? Lóbulo temporal. Bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto? Y con esto termino. La importancia de todo esto es que estas regiones cerebrales todas están irrigadas a partir de arterias. Como ustedes ya vieron en cardiovascular, siempre hay una arteria que lleva sangre oxigenada a todos los tejidos. Bueno, a nivel del sistema nervioso central o del cerebro hay tres principales arterias. La cerebral anterior, que viene llevando sangre a esta parte de acá, la cerebral media, que lleva sangre a esta parte de acá, y la cerebral posterior, que lleva sangre a esta parte de acá. Esas tres cerebrales anterior, medio y posterior se van ramificando. El tema es que cuando esas arterias se tapan o esas arterias revientan o por algún motivo no transportan la sangre oxigenada, la parte del cerebro a la cual le llegaba sangre oxigenada se va a morir o se va a infartar. Esto ya lo vimos nosotros, lo que se llama accidente cerebrovascular. Vamos a repasar y a recapitular esto último. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Un ACV o accidente cerebrovascular es un infarto cerebral. ¿Qué significa infarto? Que las células del cerebro se mueren. ¿Por qué se mueren las células del cerebro cuando hay un infarto? Por falta de sangre oxigenada. Es decir, que cuando no llega sangre oxigenada al cerebro, las células cerebrales se mueren y eso se llama infarto cerebral o ACV, accidente cerebrovascular. Ahora, hay de dos tipos de accidente cerebrovascular, el isquémico y el hemorrágico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Porque siempre hay un infarto cerebral. Pero la principal diferencia es que en el isquémico, la arteria que venía llevando sangre oxigenada a esta región se tapa con un coágulo de sangre. Por ahí con un coágulo de sangre que viene viajando desde el corazón. Viene el coágulo, la famosa embolia cerebral, viene el coágulo, tapa la arteria, entonces esa arteria que está tapada no distribuye sangre oxigenada a esta región del cerebro y esta región del cerebro se muere y aparece un ACV, accidente cerebrovascular. Isquémico, ¿por qué? Porque se tapó la arteria y cuando no llega sangre oxigenada al cerebro se llama isquemia. Ahora, si esa misma arteria revienta por un pico hipertensivo, es decir, una persona que hace un pico de presión de 240 o 250 milímetros de mercurio, la arteria revienta. Al reventar la arteria tampoco va a llegar sangre oxigenada a esta parte del cerebro, porque la arteria reventó y hay una hemorragia dentro del cráneo. Por eso es el ACV hemorrágico. Pero en las dos eventualidades, esta zona del cerebro se infartó, se quedó sin sangre oxigenada, las neuronas se murieron y eso se llama ACV. La diferencia entre ACV isquémico y hemorrágico es la causa del infarto cerebral. El ACV isquémico es porque se tapa la arteria con un coágulo o con lo que fuere. El ACV hemorrágico es porque la arteria revienta por un pico de presión o por algo que se llama aneurisma, que significa que la arteria ya estaba dilatada previamente y de repente se rompe la arteria y se derrama sangre. En las dos situaciones, la parte del cerebro se muere porque se queda sin oxígeno. Y para terminar con este video, ¿cómo se manifiesta el ACV? Tanto isquémico como hemorrágico. Primero con un gran dolor de cabeza, una cefalea intensa, descrita en los libros como la cefalea más intensa que puede percibir una persona.
Acompañado de esa cefalea intensa, los síntomas que va a tener, o los signos en realidad que va a tener, van a depender de qué área se encuentra afectada. Si el ACV se encuentra en este territorio, que es el territorio de la cerebral media, se ven afectada el área motor y sensitiva, pero de un hemisferio, porque va a reventar la arteria de un hemisferio cerebral, derecho o izquierdo. Entonces, si se afecta el área motor y sensitiva de mi hemisferio cerebral derecho, no voy a poder mover la mitad izquierda de mi cuerpo. Depende cuán grande sea el ACV, va a ser si no voy a poder mover nada de la mitad derecha del cuerpo, o si no puedo mover el brazo y la boca, o no puedo mover la pierna pero sí la mano. Vieron que las personas conocidas, por ejemplo, no sé, dar un ejemplo, Carlín Calvo, que fue uno de los más conocidos, con ACV, no podía mover la boca ni la mano, pero sí el pie. Todo depende en dónde se encuentre el ACV. Si el ACV afecta a esta región de acá, donde está el área del lenguaje, como le pasó a una modelo hace ya unos cuantos años que bailaba con Tinelli, que estaba en la discusión si mentía o no mentía, porque podía bailarlo más bien porque su corteza motora estaba sana, pero no podía hablar. Entonces, claro, si el infarto cerebral ocurre en el área del lenguaje, la persona no va a poder hablar. Si ocurre en el área occipital, va a tener pérdida de campo de áreas, pérdida de la visión del campo visual. Si afecta al lóbulo frontal en esta región, va a haber deterioro intelectual. Entonces, conocer cuáles son las principales funciones de cada lóbulo sirve para tener en cuenta cuáles van a ser los síntomas que van a tener o los signos que van a tener los pacientes con ACV. Obviamente que una vez que las neuronas se murieron, con rehabilitación y con ejercitación y con toda la terapéutica que se pueda, se trata de mejorar y se recupera cierta funcionalidad, pero no es porque las neuronas revivan, sino que las otras neuronas que están al lado, que quedaron con vida, toman parte o en parte la función perdida por las neuronas muertas. Pero siempre que hay un ACV hay un infarto cerebral, por lo tanto hay muerte neuronal y queda alguna secuela, aunque sea mínima, o puede ser que no queden, pero no es porque no se murieron las neuronas, sino porque las neuronas contiguas o las que están próximas toman la función perdida por las neuronas muertas.